Elina y escucha, perfecto. Muy bien. Si se complica mucho porque después la grabación queda con mucho retorno, sí, ahí hay mucha interferencia, yo escucho interferencia. Vamos a cancelar los micrófonos y cualquier cosa siguen con el chat. Ahí está. Bueno, tenemos nuestra segunda videoconferencia, chicas. La idea de esta era que pudieran asistir la mayor cantidad, por eso hice la consulta. El tema es que, bueno, muchas no votaron, una pena, y bueno, no sé si no habrán podido asistir hoy, la posibilidad de la mañana, si no la otra que me queda es hacerla domingo a la mañana, pero la verdad que no es muy académico juntarnos a las 10 de la mañana del domingo y despertarlas temprano en un día familiar, ¿no? Así que bueno, no sé muy bien cómo consensuar un horario en que pueda más gente. Por ahí a la noche, no sé, tarde, tipo 9 de la noche. A mí se me complica de lunes a jueves porque yo trabajo en ese horario. Los viernes podría, pero bueno, también los viernes es un día difícil por el tema familiar. Primero, consultas y recomendaciones sobre Borges. Para las que quieran hacerlo, ya en breve van a poder eh, subir el trabajo práctico número 2, que es sobre el informe de Brody de Borges. Algunas ya me estuvieron consultando, recuerden que es un trabajo de orden opcional, así que solamente para el que desee hacerlo, y que tanto ahora o como por el foro o por mensaje privado o por el correo electrónico me pueden ir haciendo las consultas que necesitaren para resolverlo. ¿Está bien? Ahora, si tienen alguna duda, me pueden preguntar en el chat. Si no, si es en diferido, no tengo problema, en otro momento me preguntan, creo que Martu lo está haciendo, Elsa también, y nada, sirve porque es una manera de acercarnos a los textos de Borges, de ver por dónde va la interpretación, especialmente porque arranca con la interpretación del prólogo, hay una breve poética dentro de lo que dice el prólogo. Recordemos que es de 1970 igual el libro, ¿no? O sea, en algún momento me acuerdo que en el prólogo dice renuncia a los finales imprevistos o al estilo barroco, pero eso era en 1970. El texto que vamos a abordar hoy, que es El milagro secreto, es de ficciones que es mucho anterior, creo que es del 44. Muy bien, Elsa ya dice que avanzó, perfecto. Bien, siempre la recomendación, tanto para los trabajos que presentan, para el parcial que se viene, como para la monografía final, es el tema de la consulta a las fuentes. Si hay una consulta a otros libros, a otros autores e incluso a otros sitios de Internet, es importante que todo eso esté atribuido para que no se transforme el texto que se presenta en un plagio de lo que otros dicen. Eh, Le decía a Elsa más al inicio que para la monografía, que ya vi que muchas fueron eligiendo la Nubel, la lista está subida también en la wiki con las posibilidades para elegir de la lista de este cuatrimestre. Es importante que elijan una, es importante que vayan leyendo, y la recomendación es que en literatura 2 se pide una monografía de tipo argumentativa, no con muchos apartados que no están conectados entre sí, es decir, más del orden expositivo descriptivo, sino con una línea argumentativa. Eh, yo voy a hacer un ejemplo en relación con una novela que no está en la lista para no condicionar ningún análisis. Probablemente adelante, después del parcial, esa videoconferencia, porque me interesa principalmente desmontar el procedimiento para hacer la monografía y si lo dejo muy para el final, ustedes van a tener menos tiempo para la producción de la monografía. Examen parcial. Déjenme ver para cuándo está pautado.
En el examen parcial va a haber un ligero cambio de modalidad, en el sentido de que eh, la plataforma yo había puesto inicialmente iba a ser un trabajo, que iban a tener 4 días para resolverlo. Eh, Voy a cambiar ligeramente la modalidad, lo voy a hacer por medio de una manera más interactiva y van a tener un día para conectarse más o menos 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. No va a ser de tanto desarrollo y va a abarcar todo lo que hemos visto hasta el momento. Es decir, primer módulo, lo que hablaba del narrador, del lector, de la estructura narrativa y por supuesto todos los cuentos que están señalados como obligatorios de lectura obligatoria de Borges. Así que es importante tenerlo. Para la organización de ustedes, eh, yo siempre recomiendo con los cuentos de Borges hacer fichas con cada uno, porque llega un momento en que el personaje Selma se confunde con Droful, con la cautiva, con la abuela de Borges, con Lonrot, ¿no? O sea, hay un montón de nombres de personajes que se pueden hacer como una ensalada. Así que para ir avanzando paulatinamente con la lectura, la recomendación es que hagan algún tipo de ficha, que en la ficha nada, en una ficha la más grande, creo que 5 o 6, poner el título, eh, de qué volumen es y el volumen de qué año, y someramente los personajes y cuál es, digamos, el hecho único de ese conflicto, es decir, por dónde pasa la tensión dentro de ese cuento. Si lo leyeron, si leyeron cada uno de los cuentos, mirar esos 2 o 3 renglones, enseguida las va a ubicar en de qué cuento se trata. ¿Está bien? Bueno, con respecto al parcial, entonces yo voy a volver a subir una consulta para ver qué día es el más aliviado para resolverlo. Ojalá que en este caso todas las que van a participar del parcial puedan votar el día y la hora. Igualmente, aunque no voten el mismo día, van a tener que hacerse un tiempo para ese día estar conectadas. Probablemente va a ser a la noche, que me parece que por ahí es el momento más propicio para conectarle y hacer el parcial, pero bueno, voy a poner horas, a ver si de 8 a 10 o de 9 a 11 o de 19 a 21, cuál es el horario más propicio. Eh, Recuerden que ustedes pueden utilizar, tienen la posibilidad, como lo hacen a distancia, de tener toda la mano como para ir consultando. Muy bien, ¿estamos hasta acá? Háganme un guiño en el chat para ver si retomo algo, si hay alguna duda. Martu, ¿te pudiste sumar? ¿Me estás escuchando? No las veo las chicas, solo la veo a Elsa. Sí, todo comprendido, bien. No sé, ¿ustedes la ven a Martu? Yo la veo como conectada, pero no la veo a ella. Ahí le pregunté si está. Bueno, avance. ¿En qué va a consistir esta clase? Primero, como les había adelantado, yo voy a hacer una somerísima aplicación al Milagro Secreto de Borges, que es un cuento precioso, y cuál es el objetivo, ¿no? de abordarlo. Analizar el cuento desde la teoría literaria que estamos viendo en el cuadernillo, para ver nuevamente, como hice en la videoconferencia 1, para ver en práctica lo teórico. Lo que están viendo como teórico, ver cómo se puede aplicar a un cuento. Y por otro lado, para ir guiando qué tipo de análisis se puede hacer con una novela, es decir, darles algún tipo de herramienta para ampliarles el horizonte de la teoría literaria. Muchas cosas ustedes ya habrán visto en literatura 1 y ahora vamos sumando otras. Siempre esta materia es acumulativa, ¿no? Todo se va complementando y nada es excluyente.
Para eso vamos a, voy a compartir acá en la pantalla, eh, El Milagro Secreto, que es del volumen Ficciones. Ficciones es de 1944. Arriba les puse con verde informantes, en celeste indicios y en amarillo catálisis, que pertenecen al esquema funcional. Así que, tanto como para ir marcando algunas cositas de lo que voy a ir diciendo. Bien. Ficciones, como les decía, es del 44. Lo primero es que el cuento se abre con un epígrafe, ¿no? Que está marcado ahí en rosadito y con itálica. Me detengo un momento acá para encuadrar teóricamente lo que voy a decir. El encuadre teórico es justamente lo que voy a pedir mucho en la monografía. Julia Kristeva es una lingüista teórica francesa, estructuralista. Fue una de las primeras que habló del tema de la intertextualidad, más o menos allá por 1967. Hablaba sobre los textos y decía que están en diálogo siempre con otros textos. Es decir, que el texto alude a otros textos, cita otros textos, se refiere a otros textos, es como un diálogo permanente. Ustedes habrán visto Genet también, en Literatura 1, Gerard Genet, que es otro francés, otro teórico francés, que amplía este concepto y lo llama transtextualidad. Y habla de que son 5 relaciones, ¿no? Intertextualidad, architextualidad, metatextualidad, hipertextualidad. En otro momento yo les subo algún archivo con este resumen. Y menciona una que a mí me interesa, que es la paratextualidad, que es a donde yo quiero llegar. Porque en la paratextualidad habla de la relación del texto con su propio paratexto. ¿Qué forma el paratexto? El título, los subtítulos, las dedicatorias, las tapas, los epígrafes. Este es un epígrafe. Y Dios lo hizo morir, etcétera, etcétera, es un epígrafe. Epígrafe viene de epi sobre y grafein escribir, ¿no? Es decir, sobre lo escrito. Genet le va reconociendo 3 funciones a este epígrafe, los que suelen aparecer antes de los textos literarios o incluso de los textos monográficos. Entonces, ver esas funciones resulta muy útil para ver qué es lo que aportan los epígrafes, porque muchos de los cuentos de Borges tienen esos epígrafes. Genet habla de 3 funciones básicas. Una es comentar el título, como justificándolo. Otro es comentar el texto en relación con lo que va a venir, precisando como indirectamente la significación. Y la tercera función es como de padrinazgo, ¿no? Como si Borges citara, no sé, en el inicio a Kipling. Y por ahí lo que dice no tiene mucho que ver con su cuento, pero el padrinazgo se da porque Borges admiraba a Kipling, por ejemplo. ¿Sí? Esas son las 3 funciones que podemos ver en los epígrafes según Gerard Genet. Para nosotros. Esto es esto, ¿no? Encuadrar es hablar de lo que dice un autor y después ver cómo se da eso en el texto que nosotros queremos analizar. Para nosotros que ya hemos leído el cuento, resulta bastante evidente que el epígrafe se encuadra en la segunda función que elige, es decir, de comentario del texto. Ya que indirectamente, este fragmento del Alcorán, ¿no? Dios lo hizo morir durante 100 años, etcétera, etcétera, habla del tiempo, del sentido del tiempo, que se condensa y que puede ser un instante para uno, pero en ese instante pueden transcurrir 100 años. Ya eso nos adelanta algo de lo que va a ocurrir con la vida. ¿Sí? Bien, ¿alguien está escribiendo en el chat? Ah, se sumó Luciana, perfecto, bienvenida Luciana. Bien, entonces el epígrafe ya resulta en sí mismo, primero, un adelanto del cuento. Así que en el sentido bartesiano va resultando un indicio de lo que va a ocurrir en el cuento. Siguiendo con la paratextualidad.
Barthes, otro francés, pero que los franceses se dedicaron mucho durante el siglo XX al estudio de los estudios literarios, ¿no? Ahí tiene un libro que se llama CZ, que habla de 5 códigos o claves desde los que podemos analizar un texto. Uno de esos códigos o claves es el código hermenéutico. El código hermenéutico dice que Barthes que plantea un enigma, lo va destacando a lo largo del cuento y por ahí eventualmente lo puede resolver hacia el final. Acá, si aplicamos ese código, podemos ver, como siempre hago lo mismo. En el cuadro digo lo que dice el teórico y después paso al texto y justifico qué es lo que voy encontrando en el texto que se relaciona con ese teórico que referí. Acá el enigma planteado en el título es que hay algo que está identificado como milagro. ¿Por qué hay algo que está identificado como milagro? ¿Y por qué es secreto? Fíjense que ya desde este paratexto, es decir, tanto del epígrafe como del título, tenemos estos datos, indicios, que son huecos, ¿no? Recordemos a esto, ¿no? Y son huecos, vacíos. Y esos vacíos interpelan y estimulan al lector modelo de este cuento. Es decir, no está estimulando, tal vez desconoce el lector ingenuo este tipo de datos y huecos. El lector modelo de este cuento ya nos está interpelando, nos está estimulando para que desde el inicio vayamos pensando determinadas cuestiones. Voy con el tema de la trama que vimos en la unidad 2 del módulo 1. Trama en general está asociada a la estructura. Tradicionalmente, ¿no? El análisis literario se traduce en las 3 partes clásicas, ¿no? De introducción, nudo y desenlace. Acá podríamos tomar el primer párrafo como una introducción, con los informantes que marqué en verde, de la pantalla, ¿no? 14 de marzo de 1939, Seltner-Gasse de Praga, ¿sí? Era el amanecer, el Tercer Reich, ¿sí? Praga nuevamente. ¿Qué quiero decir con esto? Estos datos son datos concretos. Los informantes siempre hablo desde informantes, núcleos, catálisis, indicios, desde el esquema funcional de Barthes, ¿no? Los informantes siempre son datos concretos, nos dan un encuadre para los hechos narrados. En algunos, por ahí en algunos cuentos, no hay muchos datos concretos destacados, sí los podemos por ahí, están como implícitos, podemos ver que no es una época tan actual porque no hay tecnología o porque se mencionan algunas cosas y eso nos va ubicando. Pero acá desde el inicio hay como una intención de anclar el texto en un momento determinado, que es 1939, en un lugar, y ya esta mención inicial nos aporta una unidad de atmósfera y un clima de época, ¿no? 1939 obviamente nosotros lo asociamos con la Segunda Guerra Mundial. La unidad, ¿se acuerdan del hecho único? Cuando se hablaba de hecho único, se hablaba de la unidad de estructura, que estaba formada por la unidad de atmósfera o unidad tonal, las otras eran de efecto y de interés, ¿no? Lo que marqué entonces con celeste son los indicios que aparecen en este primer párrafo que es la introducción, ¿no? Y estos indicios, ¿no? Siempre en el sentido bartesiano, ¿no? Son datos simbólicos que el lector modelo puede decodificar. Es decir, por un lado tenemos los informantes que son bien concretos, que nos anclan a una época y a un lugar. 1939, Praga, Tercer Reich, por lo tanto, Segunda Guerra Mundial. Y después, en la misma introducción, en esta primera parte, hay unos indicios que son sugestivos, que sugieren un sentido del cuento. Primero, los sueños, que refuerzan esta idea de sueño-muerte del epígrafe, ¿no? Después, los indicios relacionados con el tiempo, el infinito, los relojes, la hora, lo impostergable, ¿no?
Todo esto pasa en la introducción. Y nosotros siempre tenemos que recordar, que no somos lectores ingenuos, que ninguna secuencia, ninguna mención en literatura es inocente, ¿no? Los signos están ahí, están por algo, no hay nada que esté librado al azar. Están a disposición del lector modelo, ¿no? Para que sea capaz para aquel que sea capaz de codificar. Muy bien, sigo con la estructura. En el segundo párrafo, estoy acá en la hoja 2, la que empieza el 19, ya es el inicio del nudo. Para que un cuento sea un cuento, y recordamos siempre la diferencia entre cuento y relato, lo definitorio es que se plantea el conflicto, ¿no? Y ese conflicto, esa tensión narrativa se va a dar en general en el nudo. Acá el conflicto empieza con la detención y la condena a muerte de la DIC, pero no es solo eso, no nos quedemos con que solamente que lo detienen y no van a condenar por escritor judaizante. El conflicto, esas dos fuerzas que realmente se enfrentan, ¿no? y se tironean, es que falta tiempo, ¿no? Nuevamente, fíjense cómo el tema del tiempo vuelve a ocupar el espacio. La hora de la muerte se le va a acercar y la DIC necesita tiempo para terminar la obra, para terminar una obra que, según su juicio, lo justifica, y justifica su vida, ¿sí? Es importante que vean esto que puse sobre el narratario. Acá, a ver si se ve. Bien, esa demora, dice, cuya importancia apreciará después el lector. Recuerden que hay mucha abundancia en por qué en esto del paréntesis, ¿no? Y no es casual. Yo les puse una listita en uno de los foros para que vayan viendo, ¿no? La pala, el mito, los paréntesis, la imprecisión, ¿no? Acá el paréntesis se utiliza para apelar al narratario. ¿Quién es el narratario? Así como el autor no es estrictamente el narrador, el lector no es estrictamente el narratario, es decir, el autor es una máscara del escritor, el narratario es alguien por ahí activado por el autor para que haga determinadas interpretaciones. Entonces lo interpela. Entonces, la función del narratario es actuar como intermediario entre el lector real y el narrador. ¿Qué hace entonces con esta apelación el narrador? Da una señal para que nosotros conduzcamos la lectura, vayamos por algún lado, le demos una orientación determinada, ¿sí? Fíjense que dice, esa demora, nuevamente el campo semántico que tiene que ver con el tiempo, esa demora la apreciará después el lector, ¿no? Cuya importancia apreciará después el lector, ¿sí? ¿Por qué destaco esto? Por el campo semántico del tiempo, la demora, la postergación, lo impostergable, lo infinito. Todo se haya diseminado entonces a lo largo del texto para guiar nuestra lectura. Porque, insisto, ninguna de las cuestiones que estén mencionadas son inocentes o son ingenuas. Nos hace pensar, ¿no? Entonces, ya desde el vamos en la hora fatal. En las páginas, no sé si puedo cambiar, 3 y 4, se van multiplicando los indicios en relación con el tiempo. Yo los marqué nuevamente con celeste. Sustancia fugitiva del tiempo, la hora fatal, ¿no? Porque dice, estoy en la noche del 22, mientras dure esta noche, soy invulnerable, soy inmortal, ¿no? Bien, y después una larga secuencia que está marcada con amarillo, sigo siempre dentro del nudo, que tiene que ver con una descripción acerca de la vida. Todo lo que dijo antes de la sustancia fugitiva del tiempo, la inmortalidad, lo podemos asociar a la eternidad. En la poética borgiana recuerden que eternidad es la suma y confluencia de todos los tiempos, el presente, el pasado, el futuro. En esta catálisis marcada con amarillo se describe toda la obra de Ladik. Y en esta secuencia que está describiendo
la obra de Ladik, se habla después de una obra en particular que es la indicación de la eternidad, donde yo la marqué acá en la página 4 en celeste, ¿no? Que debe ser del Parménides hacia el pasado. Los hechos del universo integran una serie temporal, es decir, en medio de toda esa catálisis que habla de la obra en general, se habla en particular de vindicación de la eternidad, en la que justamente se declara que el tiempo es una falacia, es decir, es una mentira, ¿no? Y después hay una secuencia narrativa que desarrolla el argumento del drama en verso Los enemigos, en cuya última línea se habla del delirio circular, de alguien que vive y revive lo mismo, ¿no? Tiempo circular es una de las ideas recurrentes en la literatura de Borges. Fíjense que todo esto, todo lo que vengo diciendo nos va preparando y va preparando nuestro interés hacia la idea del tiempo, ¿sí? Que es, digamos, lo central en este cuento. Mientras me sirvo un poquito de agua. Estamos hasta acá, vamos hasta acá, se va entendiendo esto que voy diciendo con lo que marqué. Denme alguna señal a través del chat, a ver si va todo bien. Buenísimo, muy bien, perfecto, bien, muy bien. Para lograr terminar entonces esa obra que lo justifica, la le hace un pedido a Dios, le pide un año más, ¿sí? Para terminar. Ah, Elsa me pregunta sobre el paréntesis. No hay sobre el uso. Lo que hay es 7 cuestiones, 7. En realidad creo que después dije 7 y me excedí, eran como 9. En uno de los foros hay una listita de cuestiones a tener en cuenta en el momento, eh, cuestiones para tener en cuenta en el momento en que ustedes vayan leyendo los cuentos de Borges. Después lo vuelvo a reiterar en uno de los foros o lo refresco para que lo puedan ver. Yo creo que estaba en uno de los foros de consulta que era precisión temporal, eh, dudas, planteo de las dudas, como el acaso, quizá, tal vez, el uso de los paréntesis, que es muy frecuente en Borges. Eh, en este caso en particular, en este cuento, es como una apelación al narratario para guiar nuestra lectura. ¿Qué otra cosa? Había epálaje, que es esta figura retórica que consiste en trasladar un adjetivo hacia otro sustantivo menos ligado con esa cualidad. Lítote, esto de atenuar permanentemente. Bueno, todo eso yo lo puse en un foro como cuestiones para tener en cuenta. No significa que ustedes las puedan ver en todos lados, sino que es importante que vayan atendiendo si van encontrando alguno de esos recursos en Borges. ¿Tá? Bien, entonces quedamos en que le pide durante eh, le hace un pedido a Dios, le pide un año más para terminar su obra. Cronológicamente el cuento de manera lineal se acerca a la ejecución. La última noche antes de la ejecución hay un sueño, y este sueño para mí va en intertexto, copresencia de otro texto de Borges, y lo leyeron la Biblioteca de Babel, que casualmente forma parte del mismo volumen de ficción. Y plantea este sueño un hecho fundamental. El sueño sucede, ¿no?, a través de una voz ubicua, es decir, una voz que está en todos lados, en todos los lugares, el otorgamiento de Dios de más tiempo para el alma. Recordemos que también dentro del nudo estaba otro componente que era el clímax, ¿no?, que podemos ubicarlo en el nudo después del planteo del conflicto y siempre antes del desenlace. Y es el punto de mayor intensidad emocional. Acá vemos este clímax cuando en el momento del piquete que debe fusilar a Ladik hay un párrafo que es una sola línea, ¿no? En el cuento y en los cuentos de Borges los párrafos siempre son más extensos.
Así que esa sola línea se carga de profundidad. Fíjense, era acá en la página 7. Yo le puse clímax, ¿no? El universo físico se detuvo. Ustedes ven, el resto de los párrafos son todos de más de una línea. Perdón, estoy un poco resfriada. Acá es una sola línea. Y eso nos marca el clímax. ¿Sí? Es decir, es la revelación que tenemos de que el pedido ese de un año más había sido otorgado. Todavía no lo sabemos, ni la DIC tampoco. Porque la DIC al principio no entiende qué es lo que le ocurre, y a nosotros también nos cuesta entender. Le cuesta entender que va a tener ese año para terminar su obra. Luego comprende, mentalmente va completando su obra, no con lápiz y papel, sino mentalmente, pero la va a terminar. A partir de ahí la atención va a ir disminuyendo. Después de la comprensión cabal de que tiene ese año, la atención ya va disminuyendo. Y antes de que decaiga el interés del todo, tal como planteaba Poe, se termina el cuento. En el desenlace vuelve a aparecer el informante, ¿no? Acá en verde está toda la descripción eh, de las inferencias de Ladis de lo que les va pasando, y también se hubiera detenido su pensamiento y cómo va llegando a la idea de que tiene ese año para terminarse. Ya después empieza el desenlace, y hay algo importante que dice que en la página 8 es la aclaración del título, ¿no? El milagro secreto. Como desde el código hermenéutico llegamos a esa aclaración del enigma planteado en el título. En la página 9 está nuevamente ya el remate del desenlace, que es un renglón, poco más de un renglón, ¿no? Fíjense cómo el informante vuelve a tener peso. Es decir, nos había abierto el narrador el cuento con una fecha en particular. Y antes de que decaiga el interés, se termina el cuento y dice esta confirmación terrible de que Ladic murió el día prefijado a la hora prefijada. Es decir, el tiempo cronológico había seguido su curso. De esta manera también se satisface la curiosidad del lector referido al primer enigma, porque ese milagro fue secreto, porque fue solo entre Dios y la mente de Ladic. Todo lo demás siguió su curso. Muy bien, hasta acá vimos la estructura, vimos las funciones cartesianas, relacionamos paratextualidad, ¿sí? Y revisamos un poco el esquema funcional. Para explicar otro contenido teórico que está en el cuadernillo de literatura 1, que cita a Greimas, la semántica estructural, él plantea un análisis mediante el esquema actancial, porque ve actantes, ¿no? Que son los actantes dentro del cuento, no solo personajes, sino también sentimientos, bienes materiales, etc. ¿Por qué se llaman actantes? Porque se definen por la función que cumplen. Y Greimas señala 6. Un sujeto que tiene una meta, un objetivo, que puede ser aspirar al amor a otra persona, un bien material, o un sentimiento, o algo enriquecedor. Ese sujeto, ese objetivo, es el objeto, es decir, es lo deseado por el sujeto. Sujeto y objeto aparecen en todos los relatos, en todos los cuentos, en todas las novelas. A su vez, el sujeto tiene ayudantes y oponentes, ¿no? Ayudantes que cooperan y oponentes que obstaculizan su labor para alcanzar su objeto. También existe otro actante que se llama destinatario, que es para quien se desea o para quien se obtiene el objeto, y muchas veces coincide con el propio sujeto. Y por último, una categoría que es bastante abstracta en la novela moderna o en la literatura moderna, que es el destinador o donante, que es el que otorga o facilita el objeto al sujeto, lo hace accesible hacia el sujeto. Este esquema es una herramienta estructural, siempre estamos dentro de la rama del estructuralismo, del análisis estructuralista, es más que útil para ver los personajes, sus relaciones y sus reacciones
para encontrar los objetos, que es lo que realmente desean. Acá claramente el sujeto es la adicta. ¿Cuál es su objeto? Su objeto, fíjense que al principio podemos inferir que es que no lo maten, o que no lo ejecuten, o escaparse de los nazis. Enseguida vemos que eso no es su objeto. Su objeto es terminar su obra, porque esa obra, los enemigos, para él justifica su vida. Sus 40 años él aclara que su vida solo se reduce a lo literario. Así que esa obra, para justificar su ser, esa obra lo justifica. Y, de alguna manera, justifica a Dios, que es su creador. ¿Quién es el donante? El donante es, reitero, el actante que facilita o otorga el objeto al sujeto. Y aquel que facilita el tiempo suficiente para terminar la obra es claramente Dios. Él lo llama de quien son los siglos y el tiempo. Lo había dicho al inicio de la página 6. ¿Qué obstaculizaría esa llegada del ADIC a su objeto? Y el tiempo cronológico. Es que las horas se le pasan y él ve que no llega, ¿no? Que fatalmente va a llegar el día de la ejecución y que eso no lo va a dejar llegar a su objetivo. El ayudante está siempre más en relación con el sujeto, no con el objeto. Fíjense que Dios es el que otorga el tiempo que necesita, que desea el ADIC, tiempo para terminar su obra. El ayudante del ADIC está más relacionado al ayudante con el sujeto. En este caso su memoria, ¿no? El hecho de, le aclara que el drama es en verso y eso le facilita completarla aún sin contar con papel y lápiz, ¿no? Y por último, ¿para quién? ¿Para quién desea tener este objeto, Ladi, obtenerlo? ¿Quién es el destinatario? En el cuento concretamente Ladi dice que no lo hace para Dios, de quien irónicamente dice de sus referencias literarias poco sabía. Ni siquiera para la posteridad, porque, es decir, no lo hace para que lo lean las generaciones futuras, porque no va a quedar en ningún lado salvo en su mente. Entonces podemos inferir que es solo para él mismo, ¿no? Porque esa obra habla de él, es su mejor obra, y justifica que él haya vivido, porque su vida solo existe en tanto escritor. Justifica su ser y, como dije antes, también justifica el ser divino, que es el creador de la vida y de toda la humanidad. Y también porque terminar la obra es como un hecho reparador, ¿no? O catártico para esta muerte inexorable, próxima, fatal, que se va a cumplir, según el informante, pocos minutos después de que Daik se pare enfrente del pico. Este esquema estancial sirve mucho para analizar y para ver estas relaciones dentro de algunos textos narrativos. Ténganlo en cuenta cuando aborden otras obras o como cuando piensen en qué van a abordar en la novela, porque es muy útil. Puede clarificar mucho las relaciones que se establecen dentro de la tensión narrativa. Bien, vamos terminando. Constelación temática. Vuelvo al cuadernillo. Nosotros tenemos estos ejes en que vamos encuadrando los diferentes cuentos de Borges. Siempre yo les sugerí, después de cada uno de los ejes, los cuentos en los que se escriben en la concentración temática, en cuáles de los temas, en cuál línea temática. De lo que hemos dicho, se deduce rápidamente que este cuento se encuadra dentro del tiempo, su fluir, su condensación, el tiempo condensado, como dice el cuadernillo. Es decir, cómo en un instante, que podríamos decir, por así decirlo, cronológico, hay otro tiempo que fluye y se extiende en un año, es decir, el tiempo psicológico de la vida. Cortázar en clases de literatura toma este cuento, toma un cuento de él que es La Isla Mediodía, y uno de Ambrose Bierce, que es el puente del búho, creo, que lo que ocurre en el puente del búho, según diferentes traducciones, y habla del tiempo poroso o elástico. Acá está el cual, es el tiempo poroso mental del ADIC y el tiempo cronológico que se ciñe a los pocos minutos. La visión del mundo que se puede leer en este cuento está relacionada en el plano filosófico con esta visión metafísica de la vida, que se buscan respuestas de qué es la realidad, qué es el tiempo, cuáles son las causas del ser humano, las causas primeras del ser humano,
la vida que vale por un instante que justifica la existencia, ¿no? También se da en la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, cuando Tadeo Isidoro Cruz se pasa del lado del Macrincierro, ¿no? Esto es muy presente, ¿no? La vida de ese momento que esté justificando la vida de un ser humano. Es la justicia y que es la injusticia, ¿no? Por otro lado, podemos ver cómo se da también en esta visión el vestigio de la irracionalidad o el ataque arbitrario a lo cultural por parte de las fuerzas totalitarias, ¿no? Vemos que nos había ubicado este cuento en la Segunda Guerra y en el ataque de los nazis. Por último, y teniendo en cuenta esta cosmovisión que detectamos, tenemos que enunciar el tema del cuento. Siempre decimos, no es tan corto como una sola palabra, como en muchos manuales muchas veces se repitió esto de que tenía que ser una sola palabra, el tiempo. Esa es, por ahí el leitmotiv del tiempo, ¿no? Lo que mueve el texto. Pero nosotros vemos el tema desde la teoría de que tienen que ser 2 o 3 renglones en los que nos podamos desatar de los hechos, de los factos, y llegar a lo más profundo del sentido. Les sugiero uno porque, bueno, la idea honda del texto puede tener a veces diferentes palabras. Acá yo enunciaría algo como la incidencia de un poder supremo, ¿no? Sobre la vida de los hombres, incidencia capaz de la manipulación temporal, que sobrepasa toda lógica y todo dominio, ¿no? Ese poder supremo, incidencia de ese poder supremo, ¿no? Fíjense que no menciono a Ladig, no menciono la obra, no menciono Praga, no menciono la Segunda Guerra, es algo con la suficiente abstracción para que podamos enunciar adecuadamente el tema. No digo manipular, sino que digo manipulación. Acá nos tiene que ayudar el tema de los sustantivos abstractos que se forman a partir de adjetivos y de verbos. ¿Sí? Bueno, esta fue la idea del análisis, partir de lo que dice el cuadernillo acerca de teoría literaria, de otras teorías literarias que fui mechando para que ustedes pudieran ir viendo también otras maneras de aplicar a los textos literarios, siempre con el objetivo que tengo de que podamos abordar una monografía de carácter argumentativo. ¿Se entendió? Yo lo que les voy a subir va a ser a la plataforma esto que compartí acá, que creo que ustedes no lo pueden bajar, este cuento con anotaciones. Y voy a subir también el esquema de Greimas, el esquema secuencial de Greimas, para que lo vayan viendo y tal vez les interese aplicarlo en alguna de las nubes. Denme algún guiño en el chat. Vamos terminando ya, así que si alguna me quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Sobre esto, sobre lo que vimos en la clase, sobre algo de Borges, y si no se les ocurre ahora, no importa, siempre después pueden también escribirme por mensaje privado, por el correo electrónico, por el foro, cualquier duda que les surja sobre esta clase, especialmente a las que no pudieron asistir de manera inmediata, sino que lo van a ver en diferido. ¿Ah? Escucho, leo, a ver si alguien tiene algo para consultar, para preguntar. También les voy a subir 2 papers. Esto es lectura adicional opcional con otros análisis. Por ejemplo, hay uno que escribe sobre el milagro secreto desde otra cosa diferente de lo que yo digo acá, así que es enriquecedor. Vemos cómo un mismo cuento es sensible de tener diferentes miradas y diferentes miradas teóricas.
y otro muy, muy interesante sobre el sur, que es otro cuentazo de Borges. Y El milagro secreto, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, El sur, son cuentos realmente que me gustan mucho. Emma Suns es otro que amo. Hace poco me pasaron un cuento de Martín Cogan, Eric Grieg, que escribe el intertexto con Emma Suns desde el punto de vista del marinero, que es precioso. También se los voy a subir. Todo esto, chicas, para ustedes y para las que escuchen el diferido, lo que pongo en bibliografía adicional, opcional o complementaria, no es obligatorio que lo aborden ahora, se lo van bajando y en otro momento, el día de mañana, si ahora tienen mucho, no es el momento de leer lo que es simplemente adicional. Lo subo por si después en algún momento les sirve como lectura, les dan una mirada, les da ideas también, ¿no? de cómo armar su propio texto argumentativo. Bueno, ok. Elsa dice que me parece interesante, muy bien. Sí, mi idea me parece que el hilo conductor de literatura 1 y 2 tiene que ser realmente sacar ese lector experto que está en ustedes. Ese lector modelo para todas las obras. Sabe siempre que ninguna mención es ingenua, que ninguna mención es inocente, ¿no? Y que empieza a ver en los detalles esa historia 2 de la que habla Picchia, ¿no? Porque por ahí nosotros acá nos podemos quedar con que sí, hay un personaje que es detenido, que le pide a Dios un año y ya. Y esa historia 2 que va por abajo, esa relación del Adi con Dios y con la eternidad, y cómo la eternidad es la suma de todos los tiempos, esa que se va entretejiendo por debajo, solo puede ser decodificada por un lector entrenado. Entonces, mi hilo conductor de literatura 1 y 2 va a ser eso, ¿no? Formarlos como lectores entrenados, lectores expertos. Y eso es un camino, es una construcción. Nadie nace siendo lector entrenado. Yo no sé si comentaba en alguno de los foros el tema de que cuando yo empecé a leer Borges, por supuesto, en la prehistoria, no había internet, no había teléfono, yo creo que ni tenía teléfono de línea. Y ahí estaba con los cuentos de Borges, con la edición de MC, que es un libraco que me había regalado mi papá, y con un diccionario al lado, un diccionario enciclopédico, ¿no? Diccionario común por un lado para buscar las palabras desconocidas y después el enciclopédico para ver si encontraba alguna de las referencias. Y yo me fui armando y construyendo mi propia interpretación de Borges. Ahora la verdad que cuando releo, la verdad que estoy también conectada y voy releyendo y voy buscando otras cosas y ustedes tienen esa posibilidad, ¿no? De enseguida poner en el buscador y ver si es una referencia real, una referencia apócrifa. eh, por ahí hay una mención de un libro y una cita, y bueno, ¿y qué es el Alcorán? ¿Y qué es este texto? ¿Y qué dice acá que es una cita en francés? ¿No? Y es tan inmediato todo lo que ahora podemos hacer por medio de los buscadores que leer cada cuento para mí ahora es un festín. Realmente es un festín, es un banquete. Así que ojalá que para ustedes también, ojalá que no les sea muy gravoso Borges, la verdad que para mí es apasionante y entusiasmante, eh, y espero que con el hecho del conocimiento de lo teórico también se les amplíe la mirada. No está como ese preconcepto, ¿no? Borges es difícil, Borges no se entiende, hay que saber mucho para entender a Borges, y a veces con 2 o 3 cuestiones teóricas uno puede acceder al texto desde otras entradas, desde otro lugar, y eso enriquece nuestra mirada, ¿no? Y podemos disfrutarlo también un poco más. También esa es la función de ser un lector entrenado, disfrutar un poco más de la literatura, en este caso la literatura de Borges. ¿Sí? Luciana, Eliana, no se me tapó la nariz otra vez. Luciana, Eliana, algo para preguntar, otra consulta, o
comentario, por si no me están escuchando lo pongo en el chat. Si no, ya vamos cerrando. Voy ya deteniendo la grabación. Ok, Luciana. Eliana, Martu nunca la vi, así que no sé si se habrá podido conectar. Ya voy deteniendo la grabación. Ojalá que puedan escucharla todos. Es escasamente una hora, así que no les lleva más que eso.